otra parte que va a reconocer a este antígeno, a este anticuerpo. ¿Sí, chicos? Pero, por ejemplo, eso pintar es como, así, por ejemplo, yo hago mi muestra, ¿no? Digamos de VIH, y lo que hacen es usar la sangre, ¿no? Entonces, ¿qué, lo que está en puntitos rojos sería la sangre? Ya lo entendí. No, esto así como está, es como viene su muestra cuando la saca usted de su empaque. Todo esto ya lo trae. Profesor, es que era lo que yo también tenía duda. O sea, le digo que una vez leí el inserto de una prueba de antígeno rápida y decía que el control tenía anticuerpos de conejo, pero no recuerdo, de conejo, sí, no recuerdo qué. Entonces yo me imagino que el control podría, no sé, ¿no? O sea, así yo me imagino. Podría tener anticuerpos, por ejemplo, en este caso del COVID, células epiteliales para demostrar que la prueba se llevó a cabo. O sea, pues que la muestra viene de ahí, ¿no? O algo así. O sea, y por ejemplo, como dice mi compañera, las de VIH que son en sangre, pues contra alguna proteína de eritrocitos o algo así. Pero no tendría un marcador, ¿no? ¿Cómo? Sí, o sea, si ustedes me dicen que aquí lo que pasa es que cuando corre la sangre, se une aquí, pero ¿cómo tengo forma de reconocer esto? Si su sangre no trae como un marcador y aquí tampoco tenemos marcador, ¿no? Ajá. O sea, Entonces, su lógica, pero ¿por qué es control? O sea, es que ya me revolví. O sea, ¿por qué? No entiendo por qué es control. O sea, se supone que debe de haber como un anticuerpo que demuestre que tu muestra, o sea, que tu prueba se llevó o sea, se llevó a correctamente. cabo bien, ¿no? Ajá. Entonces, por eso era lo que yo pensaba, que no sé, hacia alguna proteína de este caso de la nasofaringe o de células epiteliales o algo así. Ok, sí, ya le entendí. Es que son diferentes las de anticuerpos que las de antígenos. Este es de antígenos, chicos. Y la de anticuerpo tiene otra, pues sí, otro acomodo, pero realmente lo que ustedes me dicen del fundamento, no. Voy a buscar más, pero hasta donde yo sé, no. ¿Okay? Ustedes, y sí entiendo por qué lo dicen, o sea que a una parte específica de la sangre o de las mucosas o algo, pues algo específico que diga que está pasando una muestra de un humano, pues nos marque este control. Pero realmente en las pruebas rápidas, chicos, nosotros todos los que hemos hecho de control, pues son con células sanas o así. Pero en estas pruebas rápidas, el control, lo único que me va a indicar es que mi muestra, como les dije, ya corrió hasta acá. ¿Sí? Que mi muestra corrió y que mi molécula detectora está en buen estado. Entonces es para lo único que me sirve. Entonces yo únicamente con esta molécula que al llegar acá me dé color, ya voy a saber que está correcta mi muestra. ¿Sí? Pero no necesariamente es tan específica como para alcanzar esta prueba rápida, detectarme, ay, que sí tomo bien la muestra, o que sí es una muestra sanguínea, y que si no pongo sanguínea y pongo mucosas, a lo mejor no da. No, chicos, no es tan específica. Ah, ok, creo que ya entendí. O sea, es más el control hacia la misma prueba, ¿no? Hacia cómo está estructurada la prueba. O sea, lo que tiene la prueba, como, o el cassette, vayamos a decirlo así. Ah, ya entendí, ok. Ya entendí. Sí, gracias, profesora. Sí, chicos, sí. Si no se hagan bolas de control, o sea, es un control, como dice Brenda, nada más de que está O aquí. sea, al final el control no reacciona con nada. O sea, el control solo te muestra que tú no tienes ningún antígeno que va a reaccionar con los anticuerpos que ya están en la prueba. O sea, exactamente, únicamente va a, le digo, aquí ya hay algo, es más, el control, no estoy segura, pero incluso si le pusiéramos solución salina, cualquier cosa que permitiera que esto corriera, el control tendría que dar. No sé si funcione para todas las pruebas rápidas, pero en muchas, únicamente con agua, que diga con solución salina, es decir, permitir que todo esto que ya trae aquí la muestra llegue y entre en contacto con esto, nos daría. ¿Sí? Porque como dice Brenda, o sea, el control únicamente es para ver que está funcionando, ¿sí? Que está corriendo y que está viendo reconocimiento. Ah, mire, ya puso aquí Pablo, el control Sí, es... ya escribió Pablo algo. Sí, dice, el control es para la prueba, no para el virus que buscas.
Ajá, exactamente, Pablo. Ah, ok, ya entendí entonces. Sí, muchas gracias, Pablo. Gracias, profesora. La maestra quiso decir, gracias, Pablo. ¿Ok? Sí, chicos, únicamente entonces lo que sí va a reconocer aquí, en caso de que en su muestra de sangre tuviéramos antígeno, pues es esta banda. Y esta segunda banda es la que sí va a tener el reconocimiento por ese antígeno. Y de hecho aquí en esta imagen les muestra, ¿no? Es como si yo colocara ya mi muestra de sangre y que tuviera yo el virus presente, tendría aquí el antígeno y entonces correría y ya, y haría el reconocimiento y entonces me darían las bandas. Un resultado positivo pues serían ambas bandas y un resultado negativo únicamente el control. ¿Sí, chicos, alguna otra duda? ¿Sí o no? No, profesora. Okay. Entonces voy a borrarlo. ¿Y qué nos falta ver entonces? La presencia de los ácidos nucleicos del virus, ¿okay? Que seguirían siendo métodos, ¿qué, chicos? ¿Directos o indirectos? Directos. Otra vez, Pau, ¿cómo? Son directos, ¿no? Directos, ajá, exactamente. ¿Okay? ¿Por qué? Porque seguimos detectando el virus o partes del virus. ¿Okay? Entonces, recuerden que de virus, pues tenemos diferentes tipos, ¿no? Tenemos virus de DNA, de RNA, de doble cadena, de polaridad positiva o negativa. ¿Okay? Entonces, dependiendo ustedes, ¿saben de qué está compuesto el virus de SARS-CoV-2? ¿RNA? RNA, exactamente. Entonces, dependiendo, ustedes ya deben de conocer su virus y más o menos qué están buscando para poder elegir su técnica. ¿Okay? Vamos a verlas muy rápido porque esto ya se lo saben, solo es como un repaso. ¿Okay? Tenemos la de Northern Blot. ¿Okay? Esta que nos identifica RNA. ¿Okay? Si tenemos un virus de RNA, por ejemplo SARS-CoV-2, pues podemos ocupar esta técnica. ¿Okay? ¿Y cuál es el fundamento? Lo mismo. Yo corro un gel de agarosa para separarlas, mi RNA, transfiero a una membrana y después voy a revelar. ¿Okay? Puedo agregar una sonda o alguna secuencia que reconozca el RNA y después cuando ya únicamente la expongo o la revelo, pues me va a marcar las bandas en donde haya reconocimiento. Entonces yo podría decir que si tenía mi primer carril era mi control, el segundo negativo, negativo y luego positivo. ¿Okay? Entonces yo aquí puedo identificar mis bandas. Tenemos también la otra técnica del Southern Blot. ¿Esa que identifica, chicos? Ese es RNA, ¿no? Es a partir de RNA. No, Southern Blot. Mira, aquí está, RNA. Entonces, el Southern Blot, ¿qué será? DNA. DNA, ¿no? Exactamente. Y es básicamente lo mismo, ¿ok? Hago mi electroforesis, transfiero a membrana y hibridamos, ¿okay? Con una sonda. Aquí igual, la sonda puede estar marcada con una molécula fluorescente, con una molécula radioactiva, ¿ok? Aquí, ¿por qué creen que se ocupa mucho el fósforo 32, chicos? Para marcar estas sondas. Por la composición del DNA, ¿no? Exactamente. Justamente, por la composición del DNA, pues es muy fácil marcar con qué, pues con fósforo 32. Entonces, llevo a cabo la hibridación, donde hay reconocimiento, pues se va a quedar esta sonda marcada y cuando revele, pues únicamente yo voy a observar estos puntos, ¿no? Donde haya habido reconocimiento, pues voy a observar mi radiactividad. Y aquí que tenemos hibridación con sondas marcadas. ¿Okay? Profesora, Sí, yo tengo una duda. O sea, por ejemplo, para lo que es el método de Northern Blot y Southern Blot, no se requiere amplificación, o sea, no se requiere hacer PCR, es directo a la muestra, extraemos el DNA o RNA directo de la muestra. Esto es directo,
pero obviamente pues entienden que se requieren grandes cantidades, ¿no? Lo único que necesito pues es hacer una extracción. Y no puedo meter así como mi muestra tal cual. Necesito hacer extracción de RNA o de DNA, pero no es necesario amplificar. Y entonces, ¿por qué? O sea, ¿para qué sirve la PCR? Yo pensaba que era necesario amplificar siempre para poder ver un gen. No forzosamente, Pau. Obviamente, ¿cómo les diré? Si ustedes toman una muestra en cantidad suficiente y tienen la cantidad suficiente de DNA o de RNA, pueden correr estas técnicas así como tal. Si no, bueno, si no alcanzan a observar nada, sí se puede recurrir a la PCR. Pero imagínense, bueno, saben lo que tarda la PCR, ¿no? Por lo menos el día ya se llevaron ahí. Y estas técnicas de Northern Blot y de Southern Blot son muy tardadas, son por lo menos 2 días por cada técnica. Entonces, realmente ambas son técnicas tardadas y acoplarlas nos resultaría más tiempo. Entonces, realmente la PCR nos resuelve el problema. Esta de Northern Blot y la de Southern Blot se ocupa más como para investigación, como para pruebas y comparar, porque se necesitan grandes cantidades de muestra. Y si no las tiene, pues sí puede recurrir a la PCR. Digo, pero es más tiempo. Entonces, por ejemplo, si una persona está enferma de virus, no puede utilizar, no se pueden utilizar estas pruebas porque tiene, ajá, o sea, por ejemplo, para hacer una prueba de, no sé, pues una enfermedad, ¿puedo utilizar una prueba de estas para detectar o necesito hacer PCR a fuerzas? Podría ocuparlo, Pau, pero casi le puedo decir que no va a tener la cantidad suficiente de DNA y de RNA. Necesita mucha muestra. O sea, si usted tiene una muestra muy grande y le extrae el RNA o el DNA, podría verlo aquí. Pero realmente no se ocupan mucho, chicos, justo por eso. Es difícil que con un hisopado, un simple hisopado, yo alcance a tener la cantidad suficiente para observar alguna banda. Entonces, por eso la de cajón es PCR, porque aunque tenga yo cantidades muy pequeñas, yo voy a poderlo detectar y recuerden que eso es muy importante. Muchas gracias. Y que dijo, ya saqué mi tesis, ¿no? Voy a hacer detección por Northern Blot y Southern Blot. Pues es que en serio no tenía ni idea de, pero ya estoy agarrándole la onda a esto. Sí, chicos, realmente son técnicas que en su momento funcionaron, que las seguimos explicando porque pues realmente son básicas, pero en la practicidad pues ya tenemos unas más avanzadas, ¿no? Como PCR. ¿Okay? Muy bien, chicos, entonces, ¿qué otra opción tenemos? Hibridación con sondas. ¿Okay? Aquí vamos a utilizar una secuencia de nucleótidos que nosotros vamos a diseñar. ¿Han oído, bueno, yo creo que sí han visto algo de bioestadística, chicos? ¿O nada? Profesora. Pues ustedes saben que si se meten a la plataforma del NCBI, ustedes pueden encontrar ahí el genoma completo de cualquier virus, ¿no? Incluso a los 2 o 3 meses de que surgió el primer brote en Wuhan, ya teníamos secuenciado SARS-CoV-2. Entonces ustedes se pueden meter ahí, encontrar la secuencia completa del virus y ustedes, incluso ahí les marcan, ¿no? De aquí a aquí es lo que codifica para la proteína S. Y de aquí a aquí lo que codifica para la N y así, ¿ok? Entonces ustedes ahí pueden encontrar y diseñar sus ondas y pues, yo quiero contra la proteína S. Entonces diseño mi sonda, las mandan a hacer, las mandan a pedir a los laboratorios y ustedes les mandan a dar A, G, C, D, E. Y esa sonda va a estar regularmente se marca y casi siempre ocupamos los uracilos para marcarlos, porque es la diferencia, ¿no? Entre DNA y RNA. Entonces, esta sería la cadena, en el caso de que fuera RNA, que queremos detectar. Sabemos que es complementaria a la sonda que nosotros diseñamos y va a tener aquí acoplada, pueden ser diferentes enzimas. Aquí está conjugado con digoxigenina. Y entonces, ¿qué se hace? Se deja incubar por bien para que haya el reconocimiento. Y por último, únicamente agregamos el sustrato para que actúe la digoxigenina y entonces nos dé un color. Esto es como lo clásico que se hace. Pero tampoco se ocupa mucho para diagnósticos. ¿Sí, chicos? Todas estas técnicas que vamos a ver ahora, parásitos y los incluso, la mayoría se ocupan mucho para investigación. La clásica para diagnósticos puede ser
que de hecho de la que vamos a hablar un poquito más. Ok, vamos, chicos, ahí. No se me debe ver mal. Las flechas. No les sepa, PCI. Ajá, ya. NBD, BCI, Acá lo tengo. 5 PCI, BCI, 5 bromo, 4 cloro, 3 fosfato. Y el NBD es azul de notetrazol. Estos son platos que se pueden colocar o que funcionan con la disociamina. Entonces, cuando colocamos estos tratos, actúa igual la enzima y entonces nos da color en el sulfito. ¿Sí, Pablo? pero son como los tratos de la enzima para qué sirve. Son los tratos y la enzima pues actúa sobre el trato. Recuerde que la enzima lo que hace es modificar el sustrato, entonces este trato cuando sufre esta modificación por parte de la enzima va a dar el color. Ella. Algunos datos chicos antes de que no se me duerme. Esta es la única clase donde yo estoy bla. Ya la otra es más dinámica. Es mucha información ahora sí. ¿Qué más, chicos? Bueno, estas son las ondas marcadas para qué tipo de virus se pueden ocupar. Citomegalovirus, papilomavirus, este es muy común. Este es, bueno, ya saben que es mucho de diagnóstico, ¿no? Desde rutina, estar haciendo pruebas contra el papiloma. Epstein-Barr también son algunos de los que se ocupan en la identificación por sondas. Entonces, ¿cómo se realiza esta técnica? Se fija la muestra en un portaobjetos, se desnaturaliza para tener únicamente una cadena, se hibrida con la sonda que ya se había diseñado y después se detecta la fluorescencia. Y aquí en este caso, esta sonda estaría acoplada a una molécula fluorescente. Recuerden que con el fósforo 32 pues sería un ensayo de radioactividad y así sería un ensayo de fluorescencia. Y entonces con un simple microscopio, ustedes en un laboratorio pueden decirle a alguien el diagnóstico sobre papilomavirus o sobre citomegalovirus. ¿Okay? Estas ondas marcadas pueden estar acopladas otra vez. Dijimos que fósforo 32, quimioluminescente, que es otra vez el uso de las enzimas, que puede ser fosfatasa alcalina, peroxidasa de rábano. Y como marcadores, por poner algunos ejemplos, tenemos biotina, digoxigenina y bromoxauridina. ¿Okay? Son algunas combinaciones, chicos. Esto ustedes ya los encuentran con los proveedores. Ustedes nada más buscan la enzima que quieren y ahí les enseña el catálogo de acoplado a qué se ofrece. ¿Okay? ¿Sí, chicos? ¿Vamos bien? ¿No hay más dudas? Vamos bien, maestra. Perfecto, Brian. Ok. Y ahora sí. O sea, las otras es para que las conozcan y sepan que ahí están. Pero esta es la que ustedes, yo creo, estoy casi 80% segura de que ustedes van a trabajarla allá afuera. ¿Ok? La PCR. ¿Hacen PCR, chicos, en algún momento de su... Bueno, independientemente de la pandemia, ¿hay alguna materia donde hagan PCR? Pues en biología molecular vimos, pero no sé si se haga en el laboratorio. Ah, ya. ¿Quién sabe? Hay que preguntar. Yo creo que estaría bien que lo hicieran. No sé si lo hagan o lo pregunto porque los reactivos son algo caros. Entonces no sé, pero estaría muy bien. Según yo, profesora, sí lo hacen en biología molecular, pero me parece que lo hacen como grupal, o sea, no lo hacen individual. Ok, como demostrativo, ¿no? Tal vez, Pablo. Sí, bueno, mis compañeros que la llegaron a cursar presencial me dijeron que cada uno le ponía algo. Y así te dejaba, dependía del maestro, pero te dejaban ponerle algo. Ah, ok. Sí, uno ponía los primers y otro la TAC polimerasa. Bueno, está bien, chicos. O sea, es una buena solución para que siquiera lo vean y no se gaste tanto. Pero qué bueno. Entonces, bueno, ya conocen todo sobre la PCR, ¿no? Justo llevan biología molecular.
Y como ya estábamos platicando, el objetivo es incrementar el número de moléculas de DNA blanco. ¿Okay? ¿Por qué? Porque yo les dije, de un hisopado nasofaringeo, pues tampoco es que obtenga una gran cantidad de DNA, ¿ok? Por lo tanto, esta sigue siendo, como les dije, el estándar de oro por esto. ¿Okay? Posee una alta sensibilidad. ¿Okay? Eso no hay prueba que se lo haya quitado. ¿Okay? Sigue siendo el top que tenemos en cuanto a sensibilidad. Y al final, pues obtengo miles de copias de ese DNA de interés. ¿Y qué es lo que tengo que poner en mi termociclador, chicos? Mi muestra de DNA puede ser un par de primers. Ahorita vamos a ver unas variantes donde se agregan diferente número de primers. Mis nucleótidos, la Taq polimerasa, un buffer en el que voy a mezclar y pues mi tubo de PCR. ¿Okay? Recuerden que comienza con la desnaturalización, es decir, con un calentamiento a 95, el acoplamiento se da a 55 y finalmente la elongación, que es a la temperatura que actúa la Taq polimerasa, pues son 72 grados centígrados. ¿Okay? ¿Dudas con la PCR? No, profesora. Súper expertos. Bueno, entonces, una vez que llevamos a cabo la PCR, más o menos, ¿cuántos ciclos se deja la PCR, chicos? ¿Cuánto les dije? 37, creo, algo así. Más o menos entre 35 y 40 ciclos está bien. ¿Okay? Ya ustedes van a ir conociendo su equipo. Entonces, bueno, ya hice mi PCR, ¿no? Ya hice mi PCR y qué bueno, ¿y ahora qué sigue, no? ¿Cómo sé que tengo ahí en mi tubito? ¿Cómo sé que en este tubo ya tengo miles de copias? Pues tenemos diferentes formas de revelarlo. ¿Okay? Podemos identificar esos fragmentos por la adquisición de geles con bromuro de tidio. ¿Okay? Esa es una opción. Pero esta tinción con bromuro de tidio, chicos, realmente ya está muy en desuso porque es cancerígeno. A final de cuentas, recuerden que todos estos colorantes de DNA pues son agentes intercalantes y nosotros pues tenemos un montón de DNA, ¿no? Entonces, si estamos en contacto, pues nos va a afectar a nosotros. Entonces, estos están en desuso. De hecho, en la escuela todavía había una práctica en posgrado que utilizaban bromuro de tidio, pero ya también lo quitaron. ¿Y qué es lo que se hace aquí, chicos? Entonces, yo debo de tener mi marcador de peso molecular y entonces voy a colocar mis muestras, corro. Cuando ustedes corren no ven nada, ¿no? Únicamente ahí confían en que en su gel está corriendo algo. Una vez que revelan, pues es cuando ya se observan estas bandas. Y otra opción es la hibridación con sondas marcadas, ¿okay? Que es lo que ya veíamos anteriormente. ¿Okay? Yo hibrido y entonces esas ondas marcadas ya puedo usar un fluoróforo, radioactividad o alguna otra molécula. Y la combinación, bueno, como que lo que se ha encontrado que ha tenido mayor precisión es combinar la PCR con esas ondas marcadas. ¿Okay? Aquí se hizo un estudio donde se fueron poniendo cantidades muy, muy pequeñas, incluso en cantidades pequeñas nos daba la detección. ¿Okay? Por lo tanto, para la detección e identificación de los virus, pues se ocupa esto, ¿no? PCR combinado con sondas marcadas. ¿Okay? Pero ya no es tan común, chicos. Si observan estos dibujos, pues se ve laborioso, ¿no? Hay que poner un gel, correrlo, revelar. Entonces, todos estos pasos son muy tardados. Y recuerden que cuando hablamos de diagnóstico viral, el tiempo es oro. ¿Okay? En general, de diagnóstico, el tiempo es oro. Entonces, esto, pues ya no se usa realmente. ¿Qué creen que se usa, chicos? ¿Qué han escuchado que se usa acoplado a PCR para poder identificar a los virus? También son sondas. O se pueden utilizar sondas, ¿no? ¿Y cuáles conoce, Brenda? ¿Qué sondas conoce? Ay, ayer vimos una y no recuerdo cómo se llama. Es una que también da fluorescencia, que está unida con, me parece que, ay, no recuerdo cómo se llama. Electroforesis, dice Angie. Esta sería, no Angie, electroforesis. Esta que yo le mostré aquí sería electroforesis. Pero ¿qué otra o qué variantes han visto de la PCR, chicos? Justo los agarré viendo PCR, creo. PCR tiempo real. Ajá, exactamente. ¿Sí, chicos? Lo que menciona Pablo. PCR en tiempo real. Entonces, vamos a ver
Esta dijimos que es PCR, pero hay una que se llama qPCR, ¿sí? O PCR en tiempo real, o PCR cuantitativa. De hecho, de eso es la Q, ¿no? PCR cuantitativa. ¿Y qué es lo que ocurre, chicos? La amplificación y la detección van a ocurrir de manera simultánea. ¿A qué me refiero aquí? Yo metía mi termociclador, me iba, no sé, como 3, 4 horas por lo menos en lo que terminaban de correr todos los ciclos. Y yo regresaba y pues tenía que tener una gran fe, ¿no? De que mis 4 horas no fueron en vano y de que yo ahí tenía mi DNA amplificado. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que a alguien se le ocurrió que con estas sondas, que yo ahorita les explico cómo funcionan, con estas ondas, mi termociclador conectado a un software me va a ir graficando esto, ¿okay? En tiempo real, por eso se le conoce como PCR en tiempo real. ¿Okay? Y aquí me va a ir diciendo el número de ciclos que va a ir llevando a cabo mi PCR. ¿Okay? Y la fluorescencia pues va a ser proporcional al DNA sintetizado. ¿Por qué? Hay uno en que son las sondas Tachman, no sé si eran las que decía Brenda. Sí, eran esas, solo que no recordaba cómo se llamaban. Muy bien, no se preocupen, chicos, es como repaso de biología molecular. ¿Okay? Estas ondas Tachman, ¿qué es lo que ocurre? Aquí tengo mi DNA blanco, ¿okay? Mi primer y mi Taq polimerasa. Pero estas ondas Tachman es esto. Esto de aquí es mi sonda Tachman, ¿okay? Tiene una parte que va a reconocer a mi DNA blanco, ¿sí? Y de un lado tiene un fluoróforo y del otro tiene un quencher. Pero si se fijan, está diseñado de tal forma que cuando está en reconocimiento de la molécula de DNA, estos quedan juntos, ¿sí? Se hacen hacia acá y quedan juntos. Entonces, este quencher lo que hace es apagar esta fluorescencia, ¿ok? Entonces, como están aquí juntos, apagan la fluorescencia y no va a marcar nada. ¿Qué ocurre? Va a ir avanzando en mi Taq polimerasa hasta que llegue aquí. Una vez que llegue aquí mi Taq polimerasa, pues va a romper esto, ¿no? Y el fluoróforo va a salir liberado. Una vez liberado, como ya no está cerca de este quencher, va a emitir la fluorescencia. ¿Sí? Entonces, yo voy a saber cuántas copias de DNA tengo por la cantidad de fluorescencia de este fluoróforo que está suelto. ¿Sí? Sí. Sí, profesora. No deténganme, chicos, ¿ok? Entonces, así es como se lleva a cabo la qPCR, ¿ok? Acuérdense, qPCR, PCR cuantitativa o PCR en tiempo real. ¿Okay? También puede ocupar, ¿qué? Algunos agentes intercalantes, ¿ok? Como CyberGreen. Hay muchos nombres, estos son nombres comerciales, realmente ya en las casas comerciales que se dedican a fabricarlos les ponen sus nombres porque a veces hasta son como recetas secretas. Entonces, estos también se pueden ocupar, aunque tenemos que tener cuidado, ¿no, chicos? Porque siguen siendo agentes intercalantes. Entonces, son cancerígenos. Por su origen son cancerígenos, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ok, me pusieron aquí que conocían PCR múltiple, ahorita vemos un ejemplo de eso. Ok, y esto, ¿qué me amplifica, chicos? ¿Secuencias de qué dijimos? La PCR. ¿Secuencias de qué? ¿Qué voy a amplificar? ¿DNA? Exactamente, DNA. Y si yo quisiera de RNA, ¿qué opción conocen? La retrotranscripción. Exactamente. La retro-PCR. Retrotranscripción o RT-PCR. ¿Sí? Esta, pues se obtuvo una DNA polimerasa dependiente de RNA. Se extrajo de un retrovirus. ¿Sí? Unos ejemplos de virus de RNA, pues HIV, influenza, y ahora ya sabemos que SARS-CoV-2. ¿Sí? También es un virus de RNA. Entonces, básicamente es la misma metodología, el mismo fundamento, únicamente pues me va a cambiar esta polimerasa. ¿Sí? Entonces, voy a tener mi mRNA, se da la cadena complementaria, entonces entra el primer ciclo de PCR y después pues me sigo con la amplificación. ¿Sí? Pero básicamente es lo mismo. ¿Y qué otra opción tengo? Este RT-PCR también acoplado en tiempo real, y que le voy a conocer como RT-qPCR.
Es lo mismo aquí en esta imagen del lado izquierdo, está marcada con el que les mencioné, el agente intercalante Cybergreen, y del lado derecho con las ondas TACMA, ¿okay? Que dijimos que tiene su fluoróforo y su cuencha. Básicamente es lo mismo, pero para virus de RNA. Chicos, y este es el estándar de oro que van a ocupar y que yo creo que todos van a hacer los que se dediquen a diagnóstico, van a hacer PCRs. Es lo clásico. Como mencionaban, tenemos otras variantes. No hay un montón de variantes, ya hay, no sé, creo que más variantes que letras en el abecedario. ¿Okay? Tenemos la anidada. ¿Okay? Esta PCR anidada tiene mayor sensibilidad. ¿Se acuerdan de qué trata más o menos la PCR anidada? Se trataba de amplificar una sección que tenía al gen que de verdad nos interesaba y después hacer una segunda PCR específica para el gen. Ajá, exactamente, Miriam. Chicos, en esta voy a colocar 2 pares de iniciadores, justamente como menciona su compañero, ¿sí? Por eso es anidada, porque yo tomo esta parte y luego tomo esta parte que es la que yo quiero. Y también tengo la PCR múltiple. Esta nos va a permitir detectar diferentes virus en una única reacción, es decir, en una sola corrida en el termociclador. Y esta que tiene de ventaja sería eso, ¿no? Que yo puedo meter una prueba y yo decir, es negativo para HIV, para papiloma, así, muchos virus. Pero ¿qué le ven de desventaja, chicos? ¿Qué creen que pueda ocurrir ahí en ese mix? ¿Creen que sea muy específica cuando yo meto un montón de primers contra diferentes virus? No. Exactamente. No, no es específica. Esa es su desventaja, ¿ok? Puedo tener yo reacciones cruzadas o reconocimiento con otras partes del virus. En teoría yo diseñé mis primers para que no haya reconocimiento por ninguna otra secuencia, ¿no? Pero pues puede que sí. Entonces la PCR múltiple no es muy ocupada, a menos que sea una que ya esté muy, muy ensayada y que esté como a prueba de errores. Pero realmente no se ocupa tanto, chicos, ¿sí? Porque nos puede dar resultados erróneos. Y dentro de todas las variantes que tenemos de PCRs, también tenemos esta LAMP, ¿okay? Que es la de amplificación isotérmica mediada por bucle. Esta, justo con el SARS-CoV-2, se puso muy de moda. No sé si escucharon un artículo, bueno, no fue artículo, fue como noticia, que creo que en la UNAM o el Politécnico, no sé quién, ya había desarrollado una, casi que con una aplicación desde su teléfono, les iba a poder decir si eran positivos o negativos para SARS-CoV-2. ¿Sí escucharon algo de eso, chicos, o no? No. Yo no, profesora. Muy bien, fue muy al principio, pero así como que, de hecho, la noticia era que iban a poder ir como de casa en casa, ¿no? Como de, le tomo su muestra, hago el hisopado, lo coloco en este tubo y lo pongo en algo que me va a dar color y me va a poder decir si es positivo o negativo para el virus. Entonces, eso o esa practicidad, ¿a qué se debía? Yo después lo busqué y el artículo se basa en otro, de otra universidad, que tiene una buena idea, pero al final no lo lograron aterrizar. Pero la idea no era mala. ¿Por qué? ¿Qué es lo que querían hacer, chicos? Pues ustedes no pueden andar paseando con su termociclador, ¿no? Ahí de casa en casa. ¿Y qué es lo que necesitamos? ¿Qué temperaturas o cuántas temperaturas necesitamos en el termociclador? 3, ¿no? 3, exactamente. Entonces eso lo hace tardado y hace que el equipo sea más pesado y más complejo. Entonces, esta amplificación, como su nombre lo dice, es isotérmica. ¿Sí? Este arreglo, recuerden que todas las variaciones del PCR, su fundamento es que son diferentes el diseño de los primers. ¿Sí? Es lo único diferente. Entonces, aquí se diseñan los primers de tal manera que todo se lleve a cabo a una misma temperatura. Entonces, la propuesta que tenían estos investigadores era tomar el hisopado, colocarlo así tal cual en un tubo Eppendorf que tuviera ya el buffer. Este buffer tenía ya unos marcadores específicos contra proteínas de SARS-CoV-2 que aparte estaban acoplados a moléculas que daban un color. ¿Se acuerdan que nuestro medio viraba de rojo a amarillo? Más o menos esa gama de vida tenía esa molécula que le habían acoplado.
Entonces ellos lo que hacían era colocar la muestra, ponían ese péndulo en un aparato muy pequeño que solo tenía una sola temperatura. Aquí está, 60 grados centígrados. Y en cuestión de 20 minutos que se calentaba esa muestra, ustedes sacaban la muestra y ya, si era rosa me parece que era positiva. Y si era amarilla era negativa. ¿Okay? Entonces estaba muy interesante. Luego les envió el artículo. Pero bueno, es otra modificación y les digo, la ventaja de este es que es una sola temperatura. Entonces, pues los equipos son más sencillos, menos costosos. Y la complejidad aquí es el diseño de los primers. Y aquí es muy, muy difícil diseñar los primers. ¿Okay? Y por último, chicos, que tenemos los microarreglos, ¿no? ¿Se han escuchado hablar de los microarreglos también? Bueno, los microarreglos lo que tienen, chicos, son, ¿cómo les diré? Como placas, unas plaquitas así, bueno, no estoy viendo muy grandes, son unas placas así, muy, muy pequeñitas, que están diseñadas específicamente, tienen muchos, pues no llamémosle pozos, sino como recuadros, tienen como unas cuadrículas, y en cada uno de esos ustedes pueden colocar, pueden ser ácidos nucleicos, algún péptido de interés, o incluso cualquier molécula orgánica que a ustedes se les ocurra, pueden colocarla en esos microarreglos. ¿Okay? Entonces nos sirve para detectar virus y lo que ustedes quieran. Lo que se hace aquí es también, yo coloco el complemento de lo que quiero identificar, pongo mi muestra y dejo un tiempo reaccionar y lavo. ¿Sí? Y después eso me va a dar ciertas tonalidades con un lector. ¿Han visto unos artículos donde se ven cuadritos rojos, verdes y luego unos amarillos? Sí. Todos esos, chicos, son microarreglos, ¿ok? Y esos principalmente se ocupan para genes, ¿ok? Salieron como para identificación de genes, para ver homólogos con algunas especies, pero se pueden adaptar para virus. No es muy común, la verdad. O sea, se los muestro porque lo encontré como una de sus aplicaciones, pero para virus no es muy común. ¿Okay? ¿Dudas, chicos? Entonces, hasta aquí. ¿No? Muy bien. Entonces, denme un segundito. Déjenme ver cuántas clases nos faltan para ver si le avanzamos otro. 1, 2, 3. Ya nos falta muy poquito, chicos, y mejor no los hago bolas para que todo el viernes veamos los métodos indirectos. ¿Okay? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Vamos bien? ¿No vamos bien? Profesora, entonces los microarreglos pueden detectar otras cosas, ácidos nucleicos, péptidos, no sé, porque vi que la imagen tenía como otras cositas. A ver, esperen, se la vuelvo a compartir.